Y si eres de los que piensa que un V8 es potente y un V12 es el pináculo de la ingeniería automotriz, déjame decirte algo, estás pensando en pequeño. Hoy, vamos a adentrarnos en un territorio donde la lógica y la modestia fueron arrojadas por la ventana, un lugar donde más es, inequívocamente, más. Hoy te presentamos 16 de los mejores coches de 16 cilindros. Es una cifra que suena absurda, casi cómica. 16 pistones subiendo y bajando en una sinfonía de poder y exceso mecánico. Es el tipo de ingeniería que solo ocurre cuando un diseñador le dice a su jefe, ¿y si...? Y el jefe, en un ataque de gloriosa locura, responde ¿por qué no? Estos no son coches para ir a comprar el pan. Son monumentos rodantes a la ambición humana, bestias mecánicas que desafían las convenciones. Empecemos por el principio, en una época en la que América no solo soñaba en grande, sino que construía en grande. En 1930, en plena Gran Depresión, cuando la mayoría de la gente contaba centavos, Cadillac decidió que lo que el mundo realmente necesitaba era un coche con más cilindros que un tren de vapor, y así nació el V16. No fue solo un coche, fue una declaración, un dedo corazón mecánico dirigido a la austeridad. Era el pináculo del lujo, un palacio sobre ruedas diseñado para presidentes, estrellas de Hollywood, y presumiblemente gánsteres con un gusto impecable. El corazón de esta bestia era un motor de 7.4 litros, una obra de arte de la ingeniería que era tan suave como la seda y tan silencioso como un mayordomo bien entrenado. No se trataba de velocidad bruta, aunque no era lento, sino de un despliegue de poder sin esfuerzo. Saltemos ahora unas 7 décadas hacia adelante, a una era en la que la opulencia se medía no en silencio, sino en decibelios y cifras de velocidad absurdas. Si el Cadillac era un mayordomo, el Bugatti Veyron era un dios del rock con un jetpack. Cuando el grupo Volkswagen decidió resucitar la marca Bugatti, no querían simplemente hacer un coche rápido, querían romper las leyes de la física y reescribir lo que era posible. El resultado fue el Veyron, un coche que no tenía un motor, sino una central eléctrica. Un motor W16 de 8 litros con 4 turbocompresores. 4. Las cifras eran, y siguen siendo, demenciales. Más de 1000 caballos de fuerza. Una velocidad máxima de más de 400 kilómetros por hora. Para mantener esta cosa fría se necesitaban 10 radiadores. 10. Mi casa tiene menos. A máxima velocidad, su motor tragaba aire a la misma velocidad que un ser humano en 4 días. Y vaciaba su depósito de 100 litros en apenas 12 minutos. ¿Qué haces después de haber construido el coche más rápido y avanzado del mundo? Si eres Bugatti, vuelves al tablero de dibujo y te preguntas, ¿podemos hacerlo aún más ridículo? La respuesta, por supuesto, fue sí, y el resultado fue el Chiron. Tomaron ese ya de por sí absurdo motor, The 16 de 8 litros, y lo rediseñaron por completo. Turbos más grandes, componentes internos más fuertes, un nuevo sistema de admisión de fibra de carbono. El resultado fue un salto de casi 500 caballos de fuerza, llevando la cifra total a unos asombrosos 1500 caballos en su versión estándar. Es una cantidad de potencia que simplemente no puedes comprender. Es suficiente para alterar la rotación de un planeta pequeño. El Chiron no acelera, simplemente cambia su ubicación en el espacio-tiempo. El 0 a 100 kilómetros por hora es un parpadeo violento y a partir de ahí sigue empujando con una ferocidad que te aplasta contra el asiento de cuero. Pero al igual que su predecesor, la magia del Chiron no está solo en su velocidad de otro mundo, sino en su dualidad. Es un hipercoche capaz de superar los 420 kilómetros por hora, pero también es un gran turismo extraordinariamente cómodo y lujoso. El interior es una obra de arte, una mezcla de fibra de carbono, cuero y aluminio pulido que te hace sentir como si estuvieras pilotando un yate de lujo a la velocidad del sonido. Ahora viajemos a una época de excesos, los finales de los 80 y principios de los 90, una época de hombreras, música techno y superdeportivos italianos con diseños tan afilados que, bueno, podías cortar un filete con ellos. En medio de esta locura, un grupo de ex ingenieros de Lamborghini, liderados por Claudio Zampoggi y con el respaldo financiero del compositor Giorgio Moroder, sí, el pionero de la música disco, decidieron que el Lamborghini Diablo no era lo suficientemente extremo. Su solución, el CZ Moroder V16T. Este coche era la definición de la exageración. El diseño, obra del legendario Marcello Gandini, era esencialmente su visión original para el Diablo, pero más ancha, más baja y claro, más agresiva. Y luego estaba el motor.
No se conformaron con un V12. No, eso era para principiantes. Crearon un verdadero motor V16 de 6 litros. Pero aquí viene la parte extraña. La T en el nombre no significa turbo, significa transversal. Montaron este monstruoso V16 en el medio del coche, pero de lado, como si estuviera tomando una siesta. El resultado fue un coche con 4 faros escamoteables. 4. Una anchura que hacía que un Hummer pareciera estrecho y un sonido que, honestamente, podría despertar a los muertos. Desafortunadamente, la realidad mordió con fuerza. El coche era increíblemente caro, complejo, y llegó justo cuando el mercado de los superdeportivos se desplomaba. En 2003, Cadillac decidió recordar al mundo que, antes de fabricar todoterrenos de lujo para raperos, ellos inventaron el concepto de exceso automotriz. Para ello, crearon uno de los coches conceptuales más impresionantes y conmovedores de todos los tiempos, el Cadillac 16. Este no era solo un coche, era un homenaje rodante a su glorioso pasado, específicamente a los legendarios Quinto 16 de los años 30. Y no se anduvieron con chiquitas. Debajo de ese capó, que era tan largo como una pista de aterrizaje, se encontraba un motor V16 de 13.6 litros. 13.6. Este motor era una maravilla de la ingeniería moderna, una bestia de aspiración natural que producía unos redondos y absolutamente absurdos 1000 caballos de fuerza y 1356 Nm de par. Pero al igual que sus antepasados, no se trataba solo de la fuerza bruta. El 16 presentaba tecnología de desplazamiento bajo demanda, lo que significaba que podía funcionar con solo 4 u 8 cilindros cuando no se necesitaba toda la potencia para ahorrar combustible. El diseño era puro drama. Una silueta larga, baja y elegante que gritaba poder y lujo. Tenía ruedas de 24 pulgadas, un interior forrado en la mejor piel y madera, y un reloj Bulgari en el tablero. Era el tipo de coche que te imaginas que conduciría el villano de James Bond si hubiera ganado. Tristemente, el 16 nunca pasó de ser un prototipo. Todos conocemos a BMW por sus motores de 6 cilindros en línea, suaves como la seda, y sus potentes V8 y V12. Pero, ¿sabían que en secreto, en las profundidades de sus talleres de ingeniería en los años 80, estaban cocinando algo mucho más grande? Se llamaba Proyecto Goldfish, pez dorado, y era un experimento para ver hasta dónde podían llevar su buque insignia, la Serie 7. La respuesta fue un motor V16 de 6.7 litros, creado esencialmente alargando su soberbio motor V12 M70. Este motor secreto producía más de 400 caballos de fuerza, una cifra monumental para una berlina de lujo de finales de los 80. Lo instalaron en una Serie 7 de la generación E32, pero inmediatamente se encontraron con un problema. El motor era tan largo que no había espacio para el sistema de refrigeración en la parte delantera. ¿La solución de los ingenieros alemanes? No fue reducir el motor. Por supuesto que no. Fue instalar todo el sistema de radiadores en el maletero, con unas enormes y, bueno, bastante feas tomas de aire de fibra de vidrio en las aletas traseras para alimentarlos. Al final, el proyecto Goldfish fue cancelado. Los directivos de BMW, probablemente después de ver las branquias en el maletero, decidieron que era demasiado complejo, demasiado caro y, francamente, demasiado ridículo para la producción en serie. Mientras Cadillac acaparaba todos los titulares con su V16 en 1930, otra compañía estadounidense, Marmon, estaba trabajando silenciosamente en su propia obra maestra de 16 cilindros. Y cuando finalmente la presentaron en 1931, muchos argumentaron que era, de hecho, el mejor de los dos. El motor del Marmon era una joya. A diferencia del Cadillac, que usaba un diseño de válvulas en cabeza más complejo, el de Marmon era un V16 de 8 litros construido casi en su totalidad en aluminio, algo revolucionario para la época. Y mientras que Cadillac era tímido con las cifras, Marmon proclamaba con orgullo sus 200 caballos de fuerza, lo que lo convertía en el motor de automóvil de pasajeros más potente del mundo en ese momento. El diseño, obra de Walter Darwin Teague Jr., era aerodinámico y elegante, posiblemente más moderno y cohesionado que muchos de los diseños personalizados de Cadillac. Era un coche increíblemente hermoso y rápido, capaz de superar los 160 km por hora con facilidad, pero llegó en el peor momento posible. La Gran Depresión estaba en pleno apogeo, y muy pocos podían permitirse un coche tan caro. Marmon, una empresa mucho más pequeña que General Motors, no pudo soportar la tormenta.
Dejemos el lujo y entremos en el brutal mundo de las carreras de Grand Prix de los años 30, una era dominada por las flechas de plata alemanas de Mercedes-Benz y Auto Union. Estos no eran coches, eran armas de guerra propagandísticas financiadas por el régimen nazi para demostrar la superioridad tecnológica alemana. Y el más radical de todos fue el Auto Union, especialmente el Type C de 1936. Diseñado por el brillante Ferdinand Porsche. Sí, ese Porsche era una máquina aterradora. A diferencia de sus rivales, el Auto Union tenía el motor montado detrás del conductor, una configuración revolucionaria para la época. ¿Y qué motor? Era un V16 de 6 litros sobrealimentado. Imaginen eso. Estás sentado en un chasis de metal delgado, con un depósito de combustible delante de ti y un monstruo de 16 cilindros y 520 caballos de fuerza rugiendo justo detrás de tu cabeza. Los neumáticos eran tan anchos como los de una bicicleta y los frenos eran poco más que una sugerencia. Conducir uno de estos requería un nivel de valentía que roza la locura. El Type C era increíblemente rápido, capaz de alcanzar velocidades de más de 340 km por hora en las rectas de los circuitos de alta velocidad como el Abus. Pilotos legendarios como Bernd Rosemeyer domaron a esta bestia, logrando victorias increíbles y convirtiéndose en héroes nacionales. El Auto Union Type C V16 no era solo un coche de carreras. Era una leyenda, un símbolo de una era de innovación tecnológica desenfrenada y peligro extremo en el automovilismo. Rolls-Royce, el nombre más sinónimo de lujo automotriz, ha construido su reputación sobre el silencio, el refinamiento y sus majestuosos motores V12. Pero en 2004, para celebrar su centenario, decidieron hacer algo un poco diferente. Crearon el 100X, un coche conceptual descapotable de 4 plazas que era, en una palabra, imponente. Era un yate de carretera, un Rolls-Royce liberado de las ataduras de la tradición, con un capó de aluminio pulido y un interior de teca que parecía sacado de un barco de lujo. Pero la mayor sorpresa estaba bajo ese enorme capó. En lugar de su habitual V12, Rolls-Royce desarrolló un motor V16 experimental de 9 litros. 9 litros. Rolls-Royce, como el Cadillac de antaño, ni siquiera se molestó en publicar cifras oficiales de potencia o par. La idea no era la velocidad máxima, sino tener una reserva de potencia tan vasta, tan infinita, que el coche simplemente se deslizaría hacia adelante con una serenidad absoluta, sin importar la velocidad o la pendiente. A pesar del entusiasmo que generó, el V16 nunca llegó a la producción. Sin embargo, el diseño del 100X influyó directamente en el exitoso Phantom Drophead Coupé. El motor V16, sin embargo, sigue siendo un fantasma en la maquinaria, un experimento glorioso que demostró que incluso Rolls-Royce, de vez en cuando, disfruta soñando con el exceso absoluto. Y así llegamos al final de nuestra lista con un coche que parece sacado de un videojuego, o de la imaginación febril de un jeque del petróleo, con un presupuesto ilimitado. Damas y caballeros, les presento el Devil 16. Este hipercoche de Dubái no solo coquetea con el exceso, sino que se casa con él, se va de luna de miel y tiene hijos con él. La promesa que lo acompaña es tan ridícula que cuesta creerla. Un motor V16 y una potencia de 5.000 caballos. No es un error tipográfico. 5.000 caballos. El motor es, supuestamente, una unidad V16 de 12.3 litros hecha a medida con 4 turbocompresores masivos de 81 milímetros. Es básicamente 2 motores V8 de LS de carreras atornillados juntos. La velocidad máxima teórica que se anuncia es de más de 560 kilómetros por hora. Son cifras que no pertenecen al mundo del automóvil, pertenecen al de la aviación. El diseño del coche parece un caza a reacción con 2 escapes que parecen las toberas de un F-15. Ahora, la pregunta del millón, ¿es real? El proyecto ha estado en desarrollo durante años con muchos escépticos cuestionando si alguna vez se convertirá en un coche de producción funcional, que un ser humano pueda conducir sin desintegrarse. Y ahí lo tienen, 16 máquinas magníficas, desde la elegancia silenciosa de la Edad de Oro hasta la locura sónica de la era moderna. Hemos visto cómo el motor de 16 cilindros ha sido utilizado para todo, para proyectar un lujo inalcanzable, para dominar las pistas de carreras más peligrosas del mundo, y para perseguir cifras de velocidad que desafían la cordura. Es un motor que no tiene ningún sentido práctico, es pesado, es complicado, es caro, y consume combustible como si no hubiera un mañana. Y sin embargo, no puedo evitar amarlo.
representa lo mejor del espíritu humano, la necesidad de empujar los límites, de construir algo no porque sea necesario, sino simplemente porque es posible. Así que ahora la pregunta es para ustedes. Después de este viaje por el exceso mecánico, ¿cuál de estos coches de 16 cilindros te sorprendió más? ¿Fue la opulencia del Cadillac, la brutalidad del Auto Union o la promesa demencial del Devil 16? Déjalo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y si disfrutaron de esta inmersión profunda en la locura automotriz, no olviden suscribirse para más contenido sobre autos increíbles. Hasta la próxima, mantengan el pie en el acelerador.